Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para descubrir nuevas historias. Yo como siempre feliz de estar aquí compartiendo un tema que me apasiona y estoy segura que a ustedes también les va a encantar. Hoy chicos y chicas vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor moderno, en el amor en la era digital, y por supuesto, en la historia de dos personas muy especiales, Serkan y Özge. Sí, como escucharon bien, vamos a desentrañar el relato de Serkan y Özge, una pareja que ha hallado el amor en el lugar menos esperado por algunos Internet. Y no se trata de un amor cualquiera, no señor. Es un amor que al parecer, se ha forjado y fortalecido a través de las pantallas, y que, contra todo pronóstico, es más fuerte que nunca. Prepárense porque vamos a explorar a fondo cómo se conocieron, cómo construyeron su relación a pesar de las barreras físicas, los desafíos que enfrentaron en este mundo virtual, y sobre todo, cómo han logrado mantener viva la llama del amor en este entorno digital. Prepárense para una historia llena de romance, de retos que superar, de tecnología, y sobre todo de muchísimo, muchísimo amor. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos de su historia, no puedo dejar de recordarles algo que para mí es fundamental. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ni un solo vídeo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, así no se pierden nada. Y por supuesto, si el tema les interesa, si sienten esa conexión que yo siento, si les gusta lo que escuchan, no duden en darle like a este vídeo. Me ayuda muchísimo y me anima a seguir creando contenido que les guste. Ya saben que su apoyo es fundamental. Entonces, sin más preámbulos, sin demoras, sin rodeos, vamos a sumergirnos en la apasionante y romántica historia de Serkan y Özge. Todo comenzó como muchas historias de amor modernas, en el vasto y a veces misterioso océano de Internet. No sabemos exactamente cómo se conocieron, los detalles precisos son un enigma, pero si podemos imaginar el escenario, quizás fue a través de una red social, un sitio web de citas online, una aplicación que facilitaba la conexión entre personas, o tal vez compartían intereses en un foro online, un espacio donde las pasiones y aficiones comunes los unieron. La verdad es que la forma en que se cruzaron sus caminos es irrelevante, lo importante es que, de alguna manera, sus destinos se entrelazaron en el mundo virtual. Y desde el primer mensaje, desde la primera interacción digital, desde la primera señal de curiosidad y conexión, algo especial sucedió. Imaginen la emoción, la expectativa, la adrenalina recorriendo sus venas. La emoción de conocer a alguien nuevo, de descubrir un universo de posibilidades. La curiosidad de conocer a otra persona, de desentrañar sus misterios. Ese cosquilleo en el estómago al leer un nuevo mensaje, esa sonrisa que se escapa sin querer. Es una experiencia universal, algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, pero en el caso de Serkan y Özge, esa experiencia se vivió en un contexto muy particular. No estaban cara a cara, no podían verse a los ojos, no podían sentir el tacto físico, al menos no al principio. Todo se basaba en palabras, en imágenes, en la voz a través de llamadas. Todo se construía sobre la base de la comunicación digital. Y por supuesto, como en toda relación, la comunicación fue la clave, el pilar fundamental. Hablaban horas y horas descubriendo sus pasiones, sus sueños, sus miedos, sus experiencias de vida. Compartían risas, anécdotas, confidencias, secretos. Se conocieron a un nivel más profundo que muchas parejas que se conocen en persona. El Internet, a pesar de sus posibles defectos, de sus sombras, les dio la oportunidad de construir una base sólida, basada en la conexión emocional, en la compatibilidad intelectual y, por supuesto, en el respeto mutuo. El anonimato relativo que ofrece Internet a veces permite a las personas ser más honestas, más genuinas, más libres de prejuicios, y eso pudo haber facilitado que Serkan y Özge se conocieran a un nivel más profundo, más auténtico. Pero claro, el amor en Internet no es solo mariposas y arcoíris. No es solo alegría y felicidad constante. La distancia, sin duda, fue el mayor desafío que enfrentaron. Es muy probable que Serkan y Özge vivieran en ciudades diferentes, en países diferentes, o tal vez en continentes diferentes. La distancia física puede ser un obstáculo muy duro para cualquier relación. La imposibilidad de verse cada día, de compartir momentos cotidianos, de abrazarse, de besarse, de sentir el calor del otro, es algo que requiere mucha paciencia, mucha confianza y sobre todo mucho, mucho amor. Y aquí es donde entra en juego la tecnología, la aliada inesperada.
Gracias a las videollamadas, pudieron verse cara a cara, aun que fuera a través de una pantalla. Pudieron contemplar la sonrisa del otro, la expresión de sus ojos, el brillo de su mirada, aunque fuera a través de la tecnología. Las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, las redes sociales, el intercambio de fotos y vídeos, todas estas herramientas les permitieron mantenerse conectados, a pesar de la distancia. Planificaban citas virtuales, veían películas juntos, jugaban a juegos online, leían el mismo libro, escuchaban la misma música, hacían todo lo posible por simular una vida en pareja, a pesar de no estar físicamente juntos. La tecnología les permitió romper las barreras de la distancia, les brindó la posibilidad de compartir experiencias, de crear recuerdos, de mantener viva la llama del amor. Pero ¿cómo se mantiene la pasión a distancia? ¿Cómo se alimenta el amor cuando no se pueden tocar, cuando los encuentros son limitados, cuando la cotidianidad es virtual? La respuesta, creo yo, reside en la creatividad, en la comunicación abierta y sincera, y en la disposición a esforzarse, a hacer un esfuerzo extra. Serkan y Özge seguramente hacían cosas especiales para sorprenderse mutuamente. Se enviaban regalos, cartas, flores, pequeños detalles que demostraban su afecto, su cariño, su compromiso. Se dedicaban tiempo de calidad, a pesar de las agendas ocupadas, de los compromisos laborales y personales. Se hablaban con sinceridad, compartiendo sus sentimientos y sus inquietudes, sus alegrías y sus tristezas. La comunicación, la honestidad, la transparencia, fueron la clave para mantener viva la llama del amor. La confianza fue y sigue siendo un pilar fundamental en su relación. La desconfianza, los celos, las inseguridades pueden destruir cualquier relación, especialmente en el mundo digital, donde es tan fácil malinterpretar las cosas, donde es tan fácil caer en trampas y donde la tentación, a veces, puede ser mayor. En Internet es más fácil crear una identidad falsa, es más fácil ocultar información, es más fácil caer en la infidelidad. Pero Serkan y Özge, al parecer, han sabido construir una relación basada en la honestidad, en el respeto mutuo y, por supuesto, en la fidelidad. Han cultivado la confianza, han trabajado en ella día a día, y han sabido superar los obstáculos que el mundo digital les ha presentado. Y por supuesto también han tenido que lidiar con las críticas y los prejuicios, con las miradas escépticas y las preguntas incómodas. El amor en Internet para algunas personas sigue siendo algo extraño, algo poco convencional, algo que no se entiende completamente. Las personas a menudo se preguntan si es real, si es duradero, si es auténtico. Es probable que hayan escuchado comentarios como, pero ¿cómo sabes que es la persona que dice ser? Pero ¿cómo puedes confiar en alguien que no has visto en persona? Pero ¿cómo vas a construir una relación a distancia? Pero Serkan y Özge, con su amor inquebrantable, han demostrado que el amor no conoce fronteras, ni físicas ni virtuales. Han demostrado que el amor puede florecer en cualquier lugar, siempre y cuando haya conexión, respeto, confianza y sobre todo compromiso. Han desafiado las convenciones sociales, han hecho oídos sordos a las críticas, y han demostrado que lo más importante es el amor, la felicidad y la conexión que sienten el uno por el otro. Han elegido ser felices, han elegido amar, y han construido su propio camino, su propia historia de amor. ¿Y qué podemos aprender de la historia de Serkan y Özge? Creo que nos enseña varias lecciones importantes. Nos enseña que el amor puede encontrarse en lugares inesperados, que no hay que tener miedo a explorar nuevas formas de relacionarse, que la distancia no es un obstáculo insalvable, que la comunicación, la confianza y el respeto son fundamentales para cualquier relación, y que el amor verdadero, al final, siempre encuentra la manera de sobrevivir y prosperar, sin importar los desafíos que se presenten. Nos enseña que la perseverancia, el compromiso y la autenticidad son ingredientes esenciales para construir una relación sólida y duradera. Su historia es un testimonio de que el amor, en su forma más pura, trasciende la distancia, las barreras culturales, los prejuicios sociales y, por supuesto, las pantallas. Es una historia que nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa, capaz de unir a las personas, de superar cualquier adversidad y de hacernos más felices. Nos muestra que el amor no tiene reglas, que no tiene límites, que no tiene fronteras, que no tiene formas preestablecidas. El amor simplemente es, y donde hay amor, hay esperanza, hay felicidad, hay un futuro. Hoy en día, ¿cómo se mantiene su amor? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Cuál es su situación actual? Probablemente ya se han conocido en persona, han dado el paso de la virtualidad a la realidad. Quizás viven juntos compartiendo la misma casa, construyendo una vida en común.
Quizás siguen manteniendo la distancia, pero con la esperanza de reunirse en el futuro. Ro con la certeza de que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Independientemente de cuál sea su situación actual, estoy segura de que su amor sigue siendo tan fuerte como siempre. Siguen alimentando su relación con gestos de cariño, con comunicación constante, con proyectos en común y sobre todo, con mucho amor. Siguen construyendo su historia, siguen escribiendo su futuro, siguen demostrando que el amor verdadero no tiene límites. Y hablando de amor, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la historia de Serkan y Ozge. ¿Creen en el amor online? ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué consejos le darían a las personas que están buscando el amor en Internet? ¿Qué es lo más importante para mantener viva la llama del amor en la era digital? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber su opinión. Sus experiencias, sus reflexiones, son muy importantes para mí y para la comunidad. Compartamos nuestras ideas y aprendamos juntos sobre el amor. Así que para resumir, hemos explorado la apasionante historia de Serkan y Ozge, una pareja que encontró el amor en Internet y que ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hemos hablado de cómo se conocieron, de los desafíos que enfrentaron, de la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto, y de las lecciones que podemos aprender de su historia. Hemos visto que el amor no entiende de fronteras, que no tiene límites, y que puede florecer en los lugares más inesperados. Hemos visto que la perseverancia, el compromiso y la autenticidad son fundamentales para construir una relación sólida y duradera, sin importar las circunstancias. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Un abrazo gigante y recuerden, el amor está en todas partes, solo hay que saber encontrarlo. Y como siempre los invito a soñar, a creer en el amor, a buscar la felicidad y a vivir la vida al máximo. Hasta la próxima.